¿Qué tal, amigos? Buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta hora? Deseando primeramente que usted tenga una semana llena de bendiciones. Estamos viviendo una semana diferente, una semana que no puede ser comparada con las otras semanas. Y yo anhelo que Dios te bendiga también en esta Semana Santa que ya comenzamos precisamente el día de ayer domingo, que muchos lo llaman Domingo de Ramos, pero creemos nosotros que hay una secuencia de esto, hay un, hay un plan, un propósito siempre por parte de nuestro Dios, un plan que surgió en el cielo. Hablando de esta semana, Semana Santa, hablando de estos acontecimientos que sucedieron hace más de 2000 años. La historia lo marca así y creemos que esto fue algo real. Los arqueólogos han ido investigando, se han enlazado en la búsqueda de respuestas bíblicas, que ellos son como Tomás, ¿verdad? Que Tomás decía, así no lo miro, yo no lo creo. Y esta gente se lanza en busca de pruebas y realmente han encontrado pruebas suficientes de la existencia de un hombre llamado Jesús, que un día pisó tierras de Jerusalén o de Palestina, mejor dicho, y que fue crucificado, pero también se cree, por fe lo creemos nosotros, que fue resucitado al tercer día, de manera que está la tumba, pero está vacía. ¿Por qué? Porque el Cristo nuestro vive. Así que quiero contarte hoy una historia, amigo, amiga, usted que me escucha, quiero contarte una historia y vamos a tomar una cita, por supuesto, en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8 para introducirnos en esta reflexión de este lunes. Dios te bendiga y deseo siempre lo mejor para ti por parte de nuestro Dios. Leemos pues de esta manera, en el nombre de Jesucristo. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta palabra que está en Romanos 5, versículos 6 al 8, nos da a entender nos pone, nos exhibe, mejor dicho, de lo que en verdad nosotros somos sin ese sacrificio. Dice que éramos impíos, aunque todavía lo hay, porque hay personas que todavía no quieren aceptar al Señor Jesús como su Salvador y viven como si no existiera Dios, de manera que profesan amar a Dios solamente cuando tienen algún problema, cuando tienen alguna dificultad, pero seguirlo por amor y decir, yo, aunque no estoy pasando circunstancias difíciles, aunque yo estoy viviendo bien, aunque tengo todo a mi mano, de todas maneras yo te seguiré, aunque estoy enfermo te seguiré también. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere adoradores que le busquen, que le amen en espíritu y en verdad. De manera que Cristo un día pagó por nuestras rebeliones. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser Él? Porque en tiempos antiguos el cordero inmolado, el que se inmolaba en el altar de bronce, ese cordero tenía que ser sin mancha. Ese cordero se preparaba desde su nacimiento, tenía que pasar un año para que pudiera ser aprobado en el altar y que el sacrificio fuese aceptado por Dios. Pero cuando nosotros vemos la realidad
de lo que es Jesús, un hombre que no cometió pecado alguno, un hombre perfecto, un hombre preparado. Dice la Biblia en Isaías 53 que estaba ahora sí que moldeado, estaba él adaptado al quebranto, al sufrimiento, de manera ¿por qué dice así? Porque por su humanidad, porque Cristo es Dios mismo, pero Dios se hizo hombre. Así nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14. Si usted lee el versículo 1 y el 2, usted va a ver del mismo capítulo 1 de Juan, usted va a ver que en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero hay algo importante allí, dice que esa palabra, ese verbo era Dios. De manera que se hizo carne, se hizo visible ante nosotros. Gloria a Dios por los que tuvieron el privilegio de mirarlo, de caminar con Él. Yo espero que usted reflexione en esto que le voy a decir. Cristo a su tiempo, dice que entonces a su tiempo murió por nosotros. De manera que entonces cuando dice a su tiempo, esto quiere decir que fue algo planificado, fue algo que Dios planificó en el cielo. Fue un sacrificio porque el ser humano iba camino a la muerte, muerte eterna. Y el infierno le esperaba a la persona, o más bien a todas las criaturas, hablando de los seres humanos. Dios miró esa circunstancia en la que el ser humano estaba y por misericordia, por amor a su creación, por amor a nosotros, Cristo vino a la tierra y pagó por nuestros pecados. Hay unos acontecimientos que sucedieron obviamente en el transcurso de esta semana, en aquellos tiempos. Nos vamos a remontar a aquellos tiempos hace más de 2000 años. Jesús fue llamado por Marta. Jesús tenía a una familia en alta estima, él en Betania. Allí estaba viviendo esta familia y allí es donde Jesús iba y se pasaba algún tiempo con ellos. Ellos estaban muy contentos con la presencia de Jesús en su casa. De manera que enfermó un hombre llamado Lázaro, hermano de esta mujer llamada Marta y también de María, por supuesto. Fue y tocó que se enfermó y Marta envió o fue personalmente a buscar a Jesús donde él se encontraba con sus discípulos y la gente que lo seguía obviamente y puso allí la encomienda a Cristo, que su hermano estaba muy enfermo y Cristo le dice que iba a ir dentro de unos días y se quedó allí unos días más donde estaba Jesús. Marta se volvió a su casa y resulta que cuando ella volvió, su hermano había muerto. Entonces, cuando estaba el velorio, llega Jesús de repente y le dice Marta: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, qué gloria al Señor. Mi alma te alaba, Cristo. Es poderoso nuestro Señor Jesús. Nosotros creemos que Cristo tuvo el valor de pagar en la cruz por nosotros. Y dice que aún siendo pecadores, Romanos 5, versículos 6 al 8, y precisamente el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La realidad, como dice aquí el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno, pero hombre, Cristo morir por nosotros, que no merecíamos nada,
porque realmente nadie nos obligó a pecar, nadie nos obligó a fallar, nadie. Nosotros fuimos creados con libre albedrío, de manera que nosotros tenemos la decisión de seguir a Dios o no seguirlo. Pero Cristo en verdad es bueno. Dios es bueno. Dice que muestra su amor, su bondad para con nosotros. Quiero hacer un paréntesis para saludar a nuestra hermana Adelina Cortés. Hermana, un abrazo, Dios me la bendiga, buenos días, bendiciones. Aquí estamos para la gloria de Dios. Dios me la bendiga, Dios bendiga a su familia. Seguimos, hermanos. Entonces, dice que Cristo pidió cuando llegó allí, ya Lázaro, ahora sí que llegó al velorio, pues prácticamente el velorio seguía, porque había gente que se había quedado con la familia de Lázaro, consolando a aquellas mujeres, y llegó Jesús y le dice, llévame a la tumba de él, y lo llevaron, y resulta, para no hacerle largo a la historia, Cristo resucitó a Lázaro aún después de 4 días. Él ya tenía 4 días de muerto, el Lázaro. Sin embargo, Jesús tuvo el poder para levantarlo. Pero esto tiene un propósito, esto tenía un significado. Cristo ya iba camino a Jerusalén para ser prendido por las autoridades religiosas y también por las autoridades romanas. Cristo ya iba camino al sacrificio. De manera que Cristo hizo este gran milagro de resucitar a Lázaro, porque Él nos quiso dar a entender que aún Él, con ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, Él tiene el poder, Él está por encima de la muerte, Él tiene el poder para darnos vida eterna, Él tiene el poder para bendecir nuestras vidas. Nadie se quiere morir, obviamente, pero tenemos que aceptar a Cristo como la única solución, como la única salida a la muerte eterna. Y déjese de la muerte eterna, como predican los testigos de Jehová. Dice que no hay infierno. Yo quiero decirte que hay un castigo eterno, porque Cristo predicó eso. Hay un castigo eterno, y porque Cristo sabe que hay un castigo eterno, Él se atrevió a pagar por ti y por mí en la cruz del Calvario, de manera que este sacrificio debe ser considerado por nosotros, debe ser analizado por nosotros, y entrar en meditación, entrar en una reflexión y decir, estoy mal, necesito a Cristo, lo necesito, porque sin Él nada soy. Cristo un día pagó por nosotros, y es necesario que usted y yo nos metamos a pensar, a meditar, a entender. Tenemos que llegar a una conclusión de que vamos camino a muerte si no estamos con Cristo. Mucha gente profesa tener a Cristo, pero no es así. Mucha gente no acepta su error. Yo soy el primero que quiero ponerme de ejemplo, que acepto mi error. Yo necesito de Dios, yo necesito de Cristo. Yo soy un falto delante de Dios y necesito de ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Necesito de Él, porque mis faltas son muchas, mis rebeliones son muchas, y por lo tanto no tengo escapatoria. Solamente en Cristo hay solución, solamente en Cristo hay salvación. Y hoy te presento a ese Jesús en esa cruz del Calvario, pagando por los pecados, mostrando con la resurrección de Lázaro. En el capítulo 11 del Evangelio de San Juan está allí esa historia donde resucitó a Lázaro, dando a entender que Él está por encima de la muerte, pues Lázaro ya tenía 4 días de muerto, y sin embargo así Jesús le habló allí donde estaba en la tumba, y Lázaro salió de esa tumba vivo, más vivo que nunca, demostrando que Cristo tiene el poder para darnos vida eterna, y que la muerte no tiene poder sobre nosotros, sobre aquellos que han creído en Cristo Jesús. La muerte no tiene poder. ¿Por qué? Porque Cristo la venció en la cruz del Calvario. ¿Y cuándo la venció? Cuando Él salió de la tumba ileso, Él mostrando otro nuevo portento, otro nuevo prodigio que se hizo en esa tumba. Cuando Él resucita, cuando Él sale de esa tumba ileso, sale vivo como Él siempre ha sido. Él es vida. Él tiene el poder para poner la vida por nosotros. Dice Juan capítulo 10,
Él tiene el poder para poner su vida por amor a nosotros y también tiene el poder para volverla a tomar. Él es eterno, Él es el Dios todopoderoso, Él es el yo soy. Yo quiero invitarte a meditar en esta hora, amigo, amiga, tú que me escuchas. Cristo murió por ti y por mí. Meditemos en eso, analicemos esta situación. La Biblia dice que aquí en Romanos 5, capítulo 7, ciertamente morirá alguien por un justo, alguien que diga, pobre, ese hombre no ha hecho nada, ¿por qué se lo llevan? ¿Por qué lo van a asesinar? Mejor asesínenme a mí. ¿Por qué? Porque ese hombre es justo. Pero Cristo morir por nosotros siendo pecadores es algo para meditar. Y es que, en verdad, ¿sabes cuál es la conclusión que yo doy a todo esto? ¿Sabes cuál es la respuesta que yo doy a todo esto de que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros? Es que nos ama demasiado. Cristo nos ama en exceso y Él quiere lo mejor para nosotros. Lamentablemente, mucha gente en aquel día se perderá. Mucha gente no estará allí. Mucha gente estará en condenación eterna porque no quiso nada con Dios, aún sabiendo que ese justo, ese Cristo de gloria descendió, como dice Filipenses capítulo 2, aún siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se entregó a sí mismo por nuestros pecados y Él pagó en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que ese acontecimiento pasó, el de Lázaro, mostrando nuevamente, repito, que Él está por encima de la muerte y que tiene el poder para darnos vida eterna. Pero otro acontecimiento sucedió cuando llegó a Jerusalén. Mucha gente se escandalizaba de Él. Mucha gente decía, Hosana, el hijo de David, Hosana. Esto significa sálvanos, hijo de David, o sálvanos, hijo de Dios. Esto significa así, salve el hijo de David, sálvanos. No sé, muchos iban con aquella seguridad de que Cristo era el Mesías, otros solamente lo hacían por hipocresía, gritando esas palabras. Pero quiero decirte en esta hora que eso ya pasó. Cristo pagó por nuestros pecados. La cosa está fácil, solamente tenemos que seguirlo, solamente que tenemos que buscar la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo, la comunión con Él. Cristo nos ama, Cristo nos tiene en alta estima, de manera que el que se pierda, se perderá porque Él quiere y no porque Dios quiere. De manera que el acontecimiento segundo que pasó allí es que Cristo llegó, entró al templo y miró a los que estaban vendiendo su negocio en ese lugar del templo, miró a los cambistas que estaban allí, miró todo lo que estaba sucediendo, la corrupción que hay ahí, la corrupción que había, esa corrupción que no se acaba hasta el día de hoy, en donde quiera vemos corrupción. Y principalmente, con todo respeto, aún en los propios ministerios que sirven, entre comillas, a Dios, no hay integridad muchas veces. Pero usted y yo no podemos generalizar. Cristo es bueno y hay hombres de Dios también que han llevado a cabo su caminar, bien, buscando siempre la mejora continua para con Dios. De manera que Cristo se enfurece en ese momento y hace un azote y empieza a correr a esa gente que estaba allí, esos comerciantes que estaban allí, los comienza a echar fuera y volcó las mesas de los cambistas, las palomas que estaban allí para el sacrificio, echó fuera todo lo que se vendía allí del sacrificio. Usted dirá, y muchos han tergiversado este evento, lo han malinterpretado, muchos predicadores, muchos enseñadores. Yo quiero explicarte un poco para cerrar esto en esta hora. Mire, el hecho de que vendían allí en el templo, primeramente no estaban vendiendo dentro del templo, dentro de donde se adoraba, allí no estaban vendiendo. Había un lugar especial donde estas personas estaban vendiendo, en uno de los atrios,
porque estaba el terreno, el perímetro de donde se concentraba el templo, estaba compuesto por atrios que estaban muy grandes, los atrios, que había una multitud allí, de manera que estaban allí vendiendo, porque Dios así lo había permitido, porque imagínese usted que una persona que se había quedado en la diáspora durante el cautiverio de los 70 años en Babilonia, mucha gente hicieron su residencia en ese lugar, en Babilonia, en esos lugares circunvecinos, pero quiero decirte que esa gente, cada temporada de adoración, cada temporada de fiesta en Jerusalén, ellos peregrinaban e iban, adoraban en el templo, de manera que no podían llevar una vaca, una becerra, no podían llevar un novillo, no podían llevar carga para el sacrificio, aunque muchos sí lo hacían, no todos tenían la posibilidad, de manera que había gente que hacía sus ahorros. ¿Para qué? Para que cuando llegara allá al templo, al lugar donde estaba el templo, ellos compraban su sacrificio, ellos compraban su palomino, ellos compraban su novillo, ellos compraban su ganado allí para el sacrificio, su oveja, por supuesto, y bueno, ellos podían pagar ese dinero allí. Entonces quiere decir que el que estaban vendiendo no tenía nada de malo si ellos estaban vendiendo en ese lugar. Lo que sí castigó Jesús y reprendió Jesús a esa gente por la corrupción que había, porque le estaban metiendo a precios altos esos animales para el sacrificio, los estaban vendiendo en un precio muy elevado, de manera que Cristo miró eso como un abuso. Se estaban haciendo ricos gracias a la fe de los peregrinos que llegaban a ese lugar, estaban lucrando, pues hablando claro, estaban lucrando con la fe, estaban vendiendo esos animales del sacrificio a un precio muy elevado, repito, y esa corrupción fue la que Cristo castigó, no el hecho que estuvieran vendiendo en el templo, para que no se malinterprete esto. De manera que mucha gente ha malinterpretado y llega a criticar una iglesia si venden. ¿Por qué? Porque no han entendido el trasfondo de esto. En realidad sí había vendedores y siempre lo había habido. Dios jamás les había llamado la atención porque hasta entonces estaba bien, pero cuando se comenzó a corromper todo esto y que los sumos sacerdotes comenzaron a entrar en esa corrupción donde ellos también disfrutaban de esas ganancias deshonestas que estaban llevándose gracias a los peregrinos, pues Cristo obviamente se enfureció por esta acción. De manera que no malinterpretemos esto, allí les di una leve explicación. Pero siguiendo con el propósito, es que Cristo entró en el templo con un propósito, y es que estaba haciendo su aparición el mero Rey de Reyes y Señor de Señores, dando a entender, y dijo estas palabras, porque le preguntaron a Jesús, ¿qué señal nos da de todo esto? Dice, derribaré este templo y en 3 días lo reedificaré. Y todos se burlaron de él porque pensaban que hablaba literalmente, pero él estaba hablando de su resurrección, de que el templo era él mismo, el templo era él, el templo de Dios es él mismo, es Cristo mismo el templo, y nosotros somos templo también del Espíritu Santo, de manera que cuando Cristo paga en la cruz del Calvario, de manera que muestra y confirma esa palabra que le dijo, derribaré este templo y en 3 días lo reedificaré, y justamente Cristo resucitó el tercer día, convirtiéndose así en el templo espiritual, un templo de adoración, alguien a quien nosotros adoramos, reverenciamos, lo amamos, le adoramos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, porque Él puso la mirada primero en nosotros, lejos de que nosotros lo tuviéramos por digno, nosotros lo tuvimos por alguien no digno, por alguien que merecía morir, pero con otra intención, mas Cristo quiso morir por nuestras rebeliones.
Por lo tanto, te invito a que reflexionemos y nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente, ya que Cristo pagó por nuestros pecados. Dios te bendiga. Una Semana Santa no es una semana cualquiera. Meditemos en ella. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, un abrazo a cada uno de ustedes. Mil bendiciones. Dios me los bendiga. Recuerde que Cristo les ama y Cristo quiere una relación muy estrecha con usted y conmigo. Cristo nos ama. Cristo quiere algo con nosotros. Dios te bendiga. Enhorabuena.